presidente del bloque del Frente de Todos, el profesor Ariel Zoenger, que tenemos en línea telefónica, y un gran jugador de fútbol, así que algo de fútbol vamos a hablar también. Ariel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Pablo. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Estás? ¿Mucho festejo? Sí. No, contento sí, pero medido. Está bien. ¿Mucho sufrimiento? Sí, ese no lo pudimos evitar, Sí. ¿no? Sí, la verdad que sí, no creo que no haya habido un argentino que no sufrió ayer. No, pero tremendo, tremendo. Yo en el 3-3 me entregué, me bajoneé, Sí. digamos, ahí ya digo, no puede ser, porque, digamos, lo veía tan difícil el 3-2, que cuando convertimos el gol, listo, ya estaba en el techo, pero de golpe Sí. otra vez me volvieron a la realidad, ¿viste? Con el penal, increíble, hasta no le daba chance ni de que lo tajara, o sea, yo ahí me había entregado, pero bueno, por suerte... la realidad es esta, es lo lindo, la realidad es esta, ¿no? Sí, la verdad que me parece que no merecíamos, bueno, parece no, creo que fue claro que no merecía sufrir tanto la selección, creo que hizo un excelente partido, y bueno, lamentablemente el fútbol es así, por eso es tan lindo, ¿no? Con dos veces que llegaron y 2 goles, y bueno, y todo lo hecho se pone cuesta arriba. Uh-huh. Pero bueno, no solamente el fútbol, creo que la Argentina es así que bueno, estamos acostumbrados a los argentinos. Vos sabés que me hiciste acordar que yo en un momento pensaba, porque después de quedarme mirando todo lo que se transmitía, digo, es la vida también el fútbol, ¿no? Porque uno dice, no comparemos, es solo un deporte, pero la realidad es que uno puede tener un partido de 80 minutos en la vida, excepcionales, y lamentablemente a veces un error o una distracción puede hacer que todo eso se caiga, y en la política tiene mucho que ver con eso, porque cuidar la imagen en la política es tremendo. Bueno, ayer comparable con el partido de fútbol. Sí, tal cual, es así. Por eso es tan lindo el fútbol y por ahí la diferencia con algunos otros deportes, que por ahí el que es más técnico o es mejor, siempre tiene las de ganar, por ahí. En cambio en el fútbol no, en el fútbol por ahí con una de espada como tiene Francia, te dan vuelta al partido, porque ayer si bien hizo 2 goles de penal, el gol que hace Mbappé de volea es tremendo, sí, es de destacado, no lo hace cualquiera, así que por eso te digo, con el fútbol es eso, y realmente ayer nos hizo vibrar y sufrir muchísimo, creo que no merecíamos sufrir tanto, y bueno, por suerte después una alegría emocionante, y creo que, bueno, no solamente los argentinos, creo que esta selección que fue de menor a mayor, que fue tan castigada, que fue tan vapuleada, el técnico mismo, y bueno, creo que se merecían ellos mismos este gran logro que han tenido, y bueno, volver a disfrutar algo que nosotros disfrutamos cuando éramos muy chicos, ¿no es cierto?, de un campeonato del mundo, y que muchas generaciones no habían podido. Me parece que eso es hermoso y bueno, es único, inolvidable, obviamente, para estos jugadores. Pero bueno, ahora hay que volver a la realidad. Volver a la realidad. Bien, y esa realidad de la semana pasada, cuando te llamamos, justo creo que fue el jueves o viernes, estaba charlando con los gremios, tiene que ver con el presupuesto que, a ver, no sé si ya lo puedo preguntar, ¿lo van a acompañar, no lo van a acompañar? ¿Tienen dudas, hay detalles? ¿Cómo va el tema? Dudas tenemos un montón, Pablo, sí. La semana pasada venimos charlando, trabajando ya hace unos días, desde que nos ingresó el presupuesto. La semana pasada pedimos una reunión con los gremios para ver cuáles eran los números que tenían ellos, para ver qué era lo que pensaban en base al presupuesto 2023, qué era lo que tenían, qué eran lo que tenían del 2022, y bueno, empezaron a trabajar un poco en eso. Y antes de hablar del presupuesto 2023, Pablo, nosotros tenemos muchísimas dudas sobre el presupuesto 2022, que según los datos que nosotros recibimos de la provincia, al municipio le entraron 800 millones de pesos de más que no sabemos dónde están. Entonces, en base a eso, exigimos que se nos entregue la clave Rafán, dictaminada por resolución del Tribunal de Cuentas, del cual todos los concejales la deben tener y nosotros no la tenemos. Entonces, si esos 800 millones de pesos no sabemos dónde están, nosotros pedimos la clave Rafán para analizar
y creo que le da transparencia a la gestión, más que nada eso, ¿no es cierto? Y bueno, sentándonos con los gremios, nosotros tenemos una gran diferencia, por ejemplo, en el porcentaje que se recibió de coparticipación del 2022, que para nosotros se empleó en sueldos municipales no más del 50%, y según los gremios, a ellos le dijeron que se utilizó más del 65%. Esa es la diferencia en números que tenemos. Entonces, si ya tenemos una diferencia en el presupuesto 2022, que fue de 3.200 millones de pesos, de un 25%, imagínate lo que puede llegar a pasar en un presupuesto que es excelente para el municipio, porque es excelente, casi 7.000 millones de pesos, donde tenés cerca de 5.000 millones de coparticipación. Y bueno, nosotros, ante este gran número que le llega al municipio, vamos a exigir algunas cuestiones, y principalmente es recuperar los 30, 35 puntos de aumento que perdió el empleado municipal. Por supuesto que exigimos la clave Rafam para acompañar este presupuesto, y algunas cuestiones más que, bueno, por ahí hoy nos juntamos con el Ejecutivo a escuchar o algunas preguntas que les vamos a hacer con respecto al presupuesto. La semana pasada nos reunimos con Mariana Heredia por la fiscal, y bueno, y después avanzaremos. Todavía no tenemos definido bien la postura, pero sí tenemos, creo que son puntos claves que el Ejecutivo lo puede resolver con un gesto de transparencia. Vuelvo a repetir, porque si los concejales que tenemos derecho a tener la clave Rafam para ver en qué se gasta lo que llega y lo que ingresa a la municipalidad no la tenemos, obviamente que esto va a ser un punto clave para poder acompañar o no este presupuesto. Por lo menos lo que hemos pensado desde el bloque. Te hago una consulta, digamos, a medida que te iba escuchando, Ariel. Primero, ¿es obligación del Poder Ejecutivo entregar la clave Rafam? Hay una resolución del Tribunal de Cuentas y los 135 municipios de la provincia la han entregado. Bien, 134, perdón. 134 sin sería. El único que no ha entregado, según ustedes, es Patagones. Nosotros hemos hecho en la consulta en la provincia, realmente se sorprende en el gobierno provincial el por qué no nos han entregado. Yo hace 4 años que se la vengo pidiendo al intendente. Las últimas 2 notas se las mandé hace 10, 15 días. Bueno, me parece que vuelvo a repetir, le haría bien a la gestión Sara. ¿Alguna vez te dijeron por qué no, o simplemente dicen ya va y todavía no llega? ¿Cómo es la cuestión? ¿Cuál fue el diálogo ese con el intendente? El único diálogo que tuve con el intendente fue hace 3 o 4 años, y me dijo, ustedes tampoco la entregaban. Esa fue la respuesta. Yo le contesté, pero vos viniste para cambiar las cosas que nosotros habíamos hecho mal. Y no me contestó más. Bien. ¿Y era cierto eso? ¿En aquel tiempo ustedes tampoco habían entregado la clave Rafam? En esa época no había resolución. Ah, bien. Ariel... Siempre tengo una excusa, ¿no? No, pero está todo bien, cada uno va a acomodar a su criterio, porque además sí, mucho tiene que ver con la puja política. Yo trato de entender desde afuera, sobre todo porque en el planteo que vos me estabas haciendo recién, me decías que querías saber qué es lo que había pasado con los millones que han llegado. Para que la gente entienda, lo voy cambiando puntos a millones, los millones que han llegado en el crecimiento del presupuesto 2022, que quieren tener información de esos 35 puntos que pasaron. No, en realidad, Pablo, perdóname. Sí. Llegaron, el presupuesto del 2022, nosotros probamos, era de 3.200 millones. ¿Sí? Sí. Llegaron 800 millones de pesos de más, como mínimo. Bueno, no es de más, en definitiva tiene que ver con la inflación que hay en el país, ¿no? O sea, bueno, se cobra sí, más, se manda más. O sea, uno dice así, llegó de más como que, no sé, al gobierno de la provincia de Buenos Aires se le ocurrió, y no es eso. No. El crecimiento de la inflación hace que los montos sean diferentes de la coparticipación nacional a la provincia y de la provincia al municipio. Está bien, claro, exactamente. Pero vos ves que esos números que recibieron todos los municipios por la inflación se vieron reflejados en aumento de sueldos.
y en Patagones los municipales quedaron un 30% abajo. Ni hablar de los pasivos, ¿no? Ni hablar de los pasivos porque yo sostengo que el arreglo llegado en negro fue coyuntural, fue bueno en el momento, pero después se perdió, fue bueno para un sector, sí, pero no para los jubilados. Y después se diluyó, y hoy creo que es un cuello de botella eso, porque vos, ¿qué haces con esos 25.000 pesos, 20.000 que hay hoy en negro? Si vos lo pasás al básico, que es lo que estamos pidiendo nosotros, un aumento sí o sí al básico, para acompañar el presupuesto también, te baja el sueldo. O sea, pasar eso al básico hoy te baja el sueldo. O sea, que tenés que trabajar específicamente sobre el básico a partir de ahora. Bien. La pregunta esa de qué se hizo con la plata y por qué no se vuelca, ¿no tendría que estar en la rendición de cuentas del presupuesto 2022? Sí, lo que pasa es que seguramente la vamos a hacer si no tenemos respuesta ahora. Pero lo que pasa es que ahora nosotros creemos que ese dinero sería bueno para entregárselo a los municipales, reconocerle a los municipales estos 30 puntos que se hayan perdido y utilizarlos en diciembre de 2022. Porque cuando y que no quede en una cuenta, quiero creer que no está ahí, ¿no? Que no quede en alguna cuenta en el banco para utilizarlo en julio, agosto del 2023, que es campaña. Arranca la campaña, claro. Entonces, la campaña arranca, pero te quiero decir en el medio de la campaña, ¿no? Está bien. Entonces, en definitiva, para poder aprobar hasta ahora, digo, ¿no? Para poder aprobar y acompañar el presupuesto 2023, ustedes quisieran tener una proyección de incremento salarial para los trabajadores en virtud del crecimiento que tuvo el presupuesto en el 2022. 2022 y el que viene del 2023. Vos tenés en cuenta que el 2023 es el doble del 2022. Bien, ¿te acordás de memoria el valor de cuántos millones es el presupuesto del 2023? Del 2023, no me acuerdo de memoria, bien, pero lo tengo por acá, si me aguardás. Sí, están los 6, 7, yo decía 7 y me dijo Tellería que no, que era 5 y pico. Estamos hablando de 5. Son 6.000, lo tengo, a ver. Sí, pero creo que quedó en eso, arriba de los 6.000 millones de pesos. 6.563 millones de pesos. Bien, y me dijiste hace un ratito que de esos 6.000 y pico, 5.000 es coparticipación. No llega a 5.000 millones, 4.000, va a ser 4.700 seguramente. Bien, o sea que bueno, recursos propios son más o menos 2.000 millones de pesos. ¿Está bien, Ariel? Sí, más o menos. Aproximadamente. Bien, ahí está. Salvo qué hacer con la plata, porque hasta lo que me dijiste hasta ahora, ustedes quieren tener intervención en qué debe hacer el municipio con la plata y volcarla a salario de los trabajadores. ¿Hay alguna otra cuestión que tengan en cuenta para aprobar el presupuesto? Sí, nosotros hemos visto que hay incrementos de partidas donde realmente nos sorprende, no sé si se habrán equivocado, por eso hoy tenemos que sacarnos la duda si se habrán equivocado con por ahí un error de tipeo, pero nosotros vemos, por ejemplo, por decirte algo, ¿no es cierto?, sí, que me acuerdo ahora, que es en habilitación de comercio. Buena habilitación de comercio tenés un aumento de casi un 150% en lo presupuestado a lo que se presupuestó para este año, y eso es en base a lo que se recauda, ¿sí? Esto quiere decir para nosotros que, no sé, o aumentaron demasiado la tasa de habilitación o piensan habilitar alrededor de 500.000, más de 500 comercios en Patagones durante el año 2023, que creo que es una locura. Así que bueno, tenemos algunas dudas que nos queremos sacar en estos días para ir hilando finito, pero acá lo más importante para nosotros, Pablo, es esto, es que haya una reconsideración con el sueldo del empleado municipal, que creo que la provincia le está dando la herramienta a todos los distritos, porque si vos ves todos los distritos, todos han abierto paritarias, la mayoría ha llegado a no menos del 90% de aumento, y no estoy hablando de municipios que están muy lejos de nuestra zona. En la sexta, la mayoría de los distritos han llegado a un 90, un 100 y 110% de aumento, cosa que en Patagones no ocurrió. Y esto es no porque los distritos hayan recaudado más, sino porque la provincia
ha dado una coparticipación acorde a la inflación, que era lo que vos planteaste hoy. Bueno, porque es un crecimiento automático. Yo te lo planteo así porque pasa en todas las provincias, no solo en la provincia de Buenos Aires y no solo en el municipio de Patagones. La verdad que no lo aprendí tanto de este lado, sino en la provincia de Río Negro, esto del famoso goteo y esto del crecimiento que se tiene a medida de que se va recaudando mayor cantidad de impuestos, ¿no? Sí. Pero bueno, uno quisiera que ojalá el presupuesto fuese el mismo, si fuera de 3.000, 4.000 o 5.000 millones, que fuera el mismo, porque eso estaría diciendo que no estamos teniendo inflación, y la realidad que siempre la inflación el que más pierde es el trabajador. Por más que le incrementemos el salario, siempre vienen desde atrás, y pierden un par de meses, ¿no? Y siempre pierden algún que otro punto también. La verdad que es verdad, es así lo que vos decís, pero bueno, tampoco podemos hablar de una inflación regional, si se quiere. Acá hay una inflación, lo hablaba el otro día con Mariana Heredia, acá la inflación no es exclusiva de Carmen de Patagones, o sea, la inflación es mundial, venimos de una pandemia, y esto no es excusa, o sea, si vos ves lo que ha pasado en otras regiones del mundo, en otros países donde se han ido ministros, primer ministro, donde obviamente que Argentina no escapa a esta realidad. Está difícil, no es fácil, pero creo que en todos los ámbitos, porque inclusive en la parte privada, que vos decís, la inflación, pero todos han ido acompañando la inflación, y lamentablemente en Patagones hay un sector que es el empleado municipal que no ha podido ir al ritmo de la inflación con sus sueldos. Hoy vos ves un sueldo de un empleado municipal y no supera los 40.000 pesos. El resto lo gana con la parte en negro que se dio, con horas extras. Entonces, para llegar a un sueldo que inclusive no llega al salario, a superar la línea de pobreza. Entonces, es por eso que nosotros insistimos tanto sobre este punto, y creo que el Ejecutivo tiene la herramienta, yo creo que lo puede resolver. No es que nosotros seamos caprichosos, creemos que el Ejecutivo tiene la herramienta y ojalá lo pueda hacer. Bien, ojalá que sea así. Bueno, entonces, ¿hoy reunión con el Poder Ejecutivo para sacarse esas dudas? Sí, en un ratito más la tenemos, porque después creo que se juntan con los gremios también. Bien, perfecto. Así que bueno, reunión entre ustedes ya hubo. Bien, eso, ojalá que haya algún tipo de definiciones. A mí me gustaría que realmente se vaya acomodando un poquito la economía. Coincido con vos que hay una crisis mundial. Lo que pasa es que ellos están en crisis con 4 puntos anuales y nosotros estamos con 15 puntos mensuales. Entonces es muy diferente la crisis en otros lugares. Pero no quiere decir que no los preocupe como a nosotros. Están menos acostumbrados que nosotros a este tipo de situaciones. Pero de corazón, ojalá que la situación mejore en ese aspecto, a pesar de que, Ariel, en esto te doy un poquito la veña a tu color político. Es una crisis rara, ¿viste? Es una crisis donde el consumo sigue siendo alto, donde hay posibilidades de hacer viajes, yo creo que en el consumo metí todo dentro de la bolsa, pero uno ve que la economía, con críticas y todo, se sigue moviendo. Por eso a mí me cuesta mucho explicar esta crisis comparada a lo mejor con las otras. Gracias a Dios hay consumo, porque eso me permite laburar a mí también. Cual día que se termine el consumo se pudre todo, ya esa es diferente. Es lo único, es lo que se ve, Pablo. O sea, vos ves las casas de materiales, hay obras en construcción. O sea, es una realidad, la inflación es una realidad, pero lo que vos decís es así, hay consumo y bueno, el argentino por ahí lamentablemente está acostumbrado a este tipo de situaciones y la va peleando. Pero obviamente que lo ideal sería que no haya inflación y que podamos tener una estabilidad y que siga habiendo consumo. Y volviendo un poquito, Pablo, porque tiene que ver todo con todo, dentro del presupuesto, a la fiscal también. Nosotros hoy vemos que el municipio plantea un aumento de un 90% a partir del 1 de enero. Y la verdad es que nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque el municipio, la recaudación que puede tener a través de la fiscal es muy poca comparado con el presupuesto que tiene de 7.000 millones. Entonces lo que planteamos nosotros es, si vos vas a dar un aumento o si los aumentos se dan de manera escalonada, nosotros pedimos que al menos los impuestos a la gente le llegue, no sé, un 40% en enero
y un 40%, un 50% en julio si la inflación sigue de la misma manera, o volvernos a sentar en julio. Pero bueno, lamentablemente la decisión del Ejecutivo es aplicar un 90% a partir del 1 de enero, y bueno, con nosotros no, con esto tampoco estamos de acuerdo. Te hago una consulta. En esa fiscal impositiva, lo que se solicita como incremento es actualizar a lo que pasó en el 2022 o ya proyectar con el presupuesto 2023. Ese incremento del 90, ¿qué es? Digamos, poner en línea lo que pasó o es proyectar a futuro. Lo que pasa que esta es es lo que hablábamos hoy. Uno lo ve del lado que quiere, ¿no es cierto? Para nosotros es a futuro porque nosotros aprobamos en enero del 2022 o en diciembre del 2022 una fiscal para el 2023, perdón, para el 2021 para el 2022, y desde el Ejecutivo nos dicen que es actualizar. Y la verdad que nosotros creemos que el Ejecutivo local podría tener un gesto hacia el contribuyente local de Patagones en este momento, porque lo que pueda llegar a recaudar el municipio en la fiscal impositiva es insignificante, vuelvo a repetir, con respecto al presupuesto que tiene. Entonces aumentalo, si no significa, ¿cómo? Si no significa nada, como vos decís, porque insignificante quiere decir eso, que no significa nada, incrementalo. No, porque lo que vos me imagino... No, lo que vos me imagino que... la gente sí significa. Escuchame, te hago una consulta. Me imagino que la proyección que ustedes hicieron para el presupuesto 2022 tenía que ver con lo que uno presumía, ¿no? Un 35% que terminó siendo un 90%. O sea, lo mismo que vos me pedís por un lado, para el salario, que me parece bárbaro, ¿sí? Me parece que tendrían que ser similares. Las dos cosas, o sea, si me pedí un 40 por un lado, tendría que ser 40 del otro, y si me pedí un 90 para un lado, tendría que ser 90 del otro. Me parece lo más lógico, ¿no? Sí, lo que pasa es que el 90% de la fiscal impositiva no significa nada y no incide en el salario municipal para un presupuesto tan grande, pero sí significa para el bolsillo del contribuyente. Sí, sin ninguna duda. Es ahí donde vamos nosotros. ¿Sí? Y nosotros no decimos que no se aumente, decimos de hacerlo en enero y en julio o agosto de nuevo. Fraccionarlo. No un 80% o un 90%, porque para el Ejecutivo en algunos puntos hay un 80%, pero en la mayoría de los casos los redondeos van para arriba. Un 90% a partir de enero. Y nosotros lo que pretendemos es al menos un 50% y un 50%, o un 50% y sentarnos en junio o julio a ver cómo está la inflación. Pero bueno, políticamente al Ejecutivo no le conviene, prefiere dar el batacazo ahora, y en julio ya la gente ya está acostumbrada a pagar, o a agosto cuando vienen las elecciones. Bien. Esperemos a ver lo que pasa en el día de hoy. Ariel, te agradezco muchísimo la atención, muy amable. No, gracias a vos, Pablo, y te pido disculpas el otro día que no me llamaste y no te pido disculpas. No, pero si estaba reunido con los gremios, es importante para los muchachos y las muchachas. Te mando un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. La palabra del presidente del bloque del Frente de Todos aquí en Carmen de Patagones, hablando un poquito de presupuesto. Bueno, ya nos quedaron con la charla con Ariel Swenger, ya nos quedó poder charlar con Mariana Heredia para ver de cuánto sería el incremento de las tasas municipales para el 2023 y la proyección que se da a través de la fiscal impositiva. Y por supuesto, después de la reunión del Poder Ejecutivo con el bloque del Frente de Todos, conocer, bueno, qué aspectos pueden haber cambiado de esta necesidad que tiene el bloque de tener injerencia en lo económico para la municipalidad de Patagones. Y bueno, también nos queda a nosotros preguntar el por qué no se entrega la famosa clave Rafán, que ya pasa a ser un gesto político dentro de este pedido que, como decía Ariel Swenger, según ellos, según el bloque, llevan 3 años solicitando la misma y que hasta el momento no ha sido entregada. 9 de la mañana, 34 minutos en todo el país. Actualizamos datos del tiempo. A esta hora, 24 grados 4 décimos, humedad 54%. Búscanos en redes. @Patagonia 905. Canal de YouTube Radio Patagonia. Línea directa 2920 27 60 62. www.radiopatagonia905.com.ar